Bienvenidos una vez más, bendiciones en sobreabundancia para todos los que nos permiten entrar a sus hogares. Conéctese, los que no se han conectado todavía, prepárense. Les invito, es la hora de recibir la palabra del Señor, es la hora de estar con este aliciente dentro de toda esta pandemia, de toda esta cuarentena, este encierro que estamos viviendo, también obligado por todo el cumplimiento de toda la normativa, sobre todo sanitaria, de salud que necesitamos. Yo le pido que allí donde usted está se apreste para recibir esta palabra con entendimiento, que pueda orar y que pueda abrir su corazón, preparar su mente para mirar y entender todo aquello que hasta ahora no ha podido ver, que ocurre en la iglesia y que es necesario. Preparémonos nosotros para tener algo grande de parte del Señor, el entendimiento y todo lo que Él nos va a entregar. Quiero agradecer a toda la iglesia por todo el apoyo que nos ha dado hasta ahora al recibirnos en sus hogares, a pesar de que no estamos acá, nos extrañamos ese abrazo, pero han sido muy receptivos en todo lo que le hemos dado. No se olvide usted de suscribirse, de compartir esta palabra con alguien más, suscribirse al canal, hacer los comentarios que tenga que hacer allí, decir si le gustó o no le gustó, y si no le gustó igualmente también lo podemos aceptar, porque no esperamos que todas las cosas que se digan a veces son aceptadas por las personas. Pero sabiendo que ustedes son personas inteligentes y personas maduras espiritualmente, estamos listos para recibir cualquier cosa que venga de parte del Señor. Quiero agradecer su apoyo, quiero agradecer todo lo que la iglesia hasta ahora ha hecho, que es lo que nos permite a nosotros mantenernos acá. Estamos preparándonos para seguir alcanzando a más hermanos ahora que tenemos más necesidad a medida que se va alargando todo esto, para apoyarlo con los alimentos, el banco de alimentos y toda la actividad que nosotros estamos realizando para que en su momento oportuno ellos reciban la ayuda que hemos estado dando hasta ahora durante todo este tiempo. Asimismo, quiero agradecer finalmente a las personas quienes dieron su apoyo en cuanto al reciente fallecimiento de mi hermano, y que le agradezco a ustedes su oración, su apoyo. Siempre he aprendido lo siguiente, que tenemos que orar por los que quedan, porque los que ya partieron de modo ya no podemos hacer más nada por ellos. No obstante, a usted le agradezco ese apoyo que hasta ahora nos ha dado, ese aliciente, esas palabras de aliento que también dio en ese momento. Y hablando precisamente de eso acontecido, en ese momento de estar allí para dar ese último adiós, si se quiere, a los restos de mi hermano, me conseguí allí con algunas personas que tenía años que no veía. Años, y hablamos de años bastante. Y no obstante, a pesar del tapaboca y todas estas cosas, pudimos igualmente reconocernos. Algunas personas, claro, el pequeño grupo, ¿no? Porque tampoco se permiten aglomeraciones. Y además de los sinsabores que se pasan en todas esas cosas, añadido a las circunstancias que se viven, pudimos entonces cruzar algunas palabras. Y me llamó la atención uno en especial, en el específico, que me hizo un comentario, por lo cual yo, que lo que él dijo, yo lo usé para darle título a este mensaje. Cuando conversaba con esta persona, él al verme, él sabe que hay alguien amigable que le está, o conocido, que le está saludando. Y yo sé quién es la persona, me acerqué para saludarlo, y él no reconocía en ese momento. Razón por la cual le dije, voy a hacer algo, me voy a quitar el tapaboca un momento para que tú me puedas reconocer. Y así lo hice, y entonces cuando me vio supo quién era, e inmediatamente se sorprendió y dijo, oye, pero ¿qué estás haciendo tú? Oye, ¿estás bien? Te veo, estás más bien como que con más fuerza, con más ánimo, no sé, pero tienes algo, dice él. Y yo simple y llanamente le respondí, yo estoy tomando de Dios. Fue mi respuesta.
Entonces, en ese momento, él dijo, oye, pero estás bien porque yo estoy pasando aceite. Fue la respuesta que él dio, pues, o el comentario que hizo. Yo estoy pasando aceite. Y yo sé qué es lo que significa, y muchos de ustedes también significan eso. Es ese momento, pues, cuando llevado a lo que nosotros normalmente comentamos, un carro, pues, empieza a pasar aceite y es porque las piezas del motor no están del todo bien. Ha sufrido desgaste y no está cumpliendo a cabalidad con la función, no tiene la suficiente fuerza, y representa también un gasto constante, porque el pasar al aceite significa que tienes que estarle colocando aceite constantemente y no hay aceite que se aguante allí, porque hay una serie de repuestos que requiere y están fallando y no está bien. Así que por más que le eche, si tú no haces el cambio interno, si tú no haces la restauración, si tú no haces la reparación del motor, es imposible que tú puedas rendir al 100% o obtener o cumplir con el propósito que de verdad se tiene con un motor cuando tiene su capacidad máxima y se ha colocado allí el aceite. Entonces entendí eso en ese momento, me eché a reír con él y comenté algunas cosas y le dije, necesitas conocer de Cristo, de lo mismo que yo tengo, de lo mismo que yo estoy viviendo. Y si tienes a bien, pues después de conversar y explicarle algunas cosas, yo te puedo un día cuando volvamos nuevamente a congregarnos esperarte en la iglesia. Y si no, pues en algún momento busca de Cristo donde quiera que sea, en cualquier otra iglesia, pero busca de Él. Lee tu Biblia, lee buscando esa palabra. Solamente me dijo, bueno, en mi casa está una Biblia, pero nunca la he leído. Entonces eso me confirmó más aún poner el nombre de esto, a este mensaje. Pasando aceite. ¿Y por qué hacemos esto? Vean, nosotros, a pesar de que tenemos la unción, a pesar de que la iglesia funciona y asistimos a la iglesia, no todos tenemos lo que en sí la palabra significa y nos puede dar. No todos disponemos del corazón y entendemos lo que estamos recibiendo. Sin alargarnos más, quiero que veamos esto en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 25, está allí del 25, del 1 al 13, está la parábola de las 10 vírgenes. Y quiero que ustedes vean esto que pude percibir o pude aprender mientras meditaba, mientras oraba y mientras terminaba de finiquitar este mensaje para ustedes hoy. Y me di cuenta de una cantidad de cosas que están allí, que vinieron justamente por revelación del Espíritu y que puede llevar a la persona que está o que dice estar en Cristo a mantener una condición que no le garantiza su salvación. Y a pesar de que estás acá, no es sinónimo de asistir a la iglesia o tener la Biblia de que tú vayas a ser salvo. Entonces, debemos entender hacia dónde queremos ir y qué es lo que en realidad nos ofrece el Señor. Porque no todo el mundo predica el reino de los cielos como realmente debe ser, de los cambios que debemos vivir, cómo debemos ahora nosotros desempeñarnos, qué tenemos que hacer y qué debemos hacer. Porque solamente cuando pasan pandemias como esta, nos olvidamos de las diferencias que hay entre nosotros y nos preocupa solamente nuestra vida. No nos preocupa tanto en las cosas materiales, sino como que de vivir. Pues la vida eterna, Jesucristo es garantía de vida eterna. Y si tú no lo tienes, es imposible que tú salgas corriendo, buscando a última hora para llegar a tenerlo. Vea lo que dicen las Escrituras. Usted puede buscar su Biblia, se ubica allí en Mateo 25, versículo 1, para que usted me vaya siguiendo a partir de que vamos desarrollando este mensaje y te vaya enseñando esto que ha puesto el Señor en mi corazón. Y que es necesario que nosotros podamos aprenderlo, ciertamente como debe ser. Allí comienza el Señor diciendo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y se fueron.
Y dice luego el versículo 2, dice, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. 5 eran insensatas, 5 eran prudentes. Las prudentes tomaron sus lámparas y aceite con ellas. Pero las insensatas tomaron solo la lámpara y no tomaron el aceite. Y se fueron todas. Tomaron ellas y se fueron todas. Entonces, vea usted lo siguiente. Se dice, los eruditos, los teólogos y todo esto, que esto es comparado con la iglesia. Que esto es comparado con lo que hoy ocurre. Y si se compara con la iglesia, el Señor es el novio y la iglesia es la novia. Pero cuando analizamos toda la parábola y la podemos leer, vamos a leer la escritura completa del 1 al 13 para que luego nos ubiquemos en donde nosotros tenemos que pararnos para entender lo que el Señor quiere decir. La voy a leer completa con usted. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, dicen, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija. Dice ahí, juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falle a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, para ubicarnos en ese contexto, vea los primeros 4 versículos. Y hay 3 cosas fundamentales que vamos a aprender. En primer lugar, observe si esto es comparado con lo que es la iglesia. Observe usted lo siguiente. La palabra de Dios se dice que es lámpara a nosotros. El Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies la palabra del Señor. Entonces, y entendemos que la palabra, la lámpara, la palabra, si es luz, entonces es la Biblia nuestra. La palabra de Dios que está escrita allí es nuestra lámpara, es lo que nos mantiene. Y si observa usted, lo primero que dice Jesús en el versículo 1 es que Él dice que las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, es decir, tomaron sus Biblias. Todas tenían Biblia. Todas estaban en la iglesia, así que la parábola y el mensaje está referido a los que están en iglesia y a los que van a conocer al Señor, a los que deben desempeñarse en el servicio al Señor en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia, no es en estas 4 paredes solamente, sino lo que representa ser la iglesia de Cristo. Entonces todas tienen Biblia. Eso significa que el que tú estés en la iglesia, el que tú tengas la Biblia, no te da garantía de salvación. Porque observe lo siguiente, tanto las 5 insensatas como las prudentes tenían la Biblia, tenían la palabra, tenían la lámpara, tomaron sus lámparas. Ahora, ¿qué es lo que marca acá esta diferencia, o qué es lo que hace este tipo de cosas? Que estando a veces acá nosotros solamente tenemos la Biblia, pero no nos detenemos a leer.
Tiene que ver con su salvación, tiene que ver con lo que está haciendo, tiene que ver el cambio y la transformación que se produce cuando nosotros verdaderamente somos sometidos a un cambio. Si usted está en la iglesia y usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene transformación, si usted no tiene el reconocimiento de lo que representa el Espíritu en su vida, es imposible tener garantía de salvación. Se va a perder igual. Por esa razón en la iglesia hay gente que no obedece, que no entiende y que cree que está salvo tan solo porque asiste a la iglesia o porque lee la Biblia o porque puede orar o porque se aprende versículos inclusive. No es garantía de salvación hacer tal cosa. No es garantía de salvación el hecho de que tú asistas regularmente, religiosamente, los días que te tocan los servicios y entonces estés allí, te sientes, escuches la palabra y tú no hagas nada conforme a lo que estás recibiendo. Quien recibe la palabra, quien tiene ese momento, quien tiene ese cambio, quien tiene ese encuentro con el Señor, cambia y sabe que no es simple y llanamente la Biblia un adorno que puede tener en su casa. Como me decía esta persona, este conocido allí, me decía que en su casa había una Biblia, pero que nunca la habían leído. Así nosotros a veces tenemos la Biblia, pero nunca la hemos leído. Y si la hemos leído, no la hemos entendido. Entonces hay gente que cree que porque está en la iglesia, porque está allí, ya es salvo. Señores, le estoy hablando de algo que es fundamental en nosotros y que es lo que puede realmente salvarte a ti. No es simple y llanamente ver esta situación o esta condición y a veces inclusive hasta nuestra oración no es respondida porque nosotros no sabemos cómo orar o no sabemos manifestar el corazón para con el Señor. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que ser cambiado, transformado por la palabra de Dios. Porque aquel que entiende la Biblia, aquel que medita mediante el Espíritu en la palabra del Señor, en las Escrituras, experimenta un cambio. Eso es inevitable. Eso es algo que va a ocurrir. Vea, Nicodemo era un maestro de la ley. Era un maestro de lo que estaba escrito, de las profecías. Era miembro del Sanedrín. No obstante, escuche lo siguiente. Él un día, en una noche, va a buscar a Jesús. Va de noche, lo envían, o previo acuerdo de todos los miembros del Sanedrín, o de todos los que eran maestros de la ley, de los fariseos. Él va a un encuentro con Jesús. Y lo primero que le dice a Jesús es: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no le es dado por Dios. Es lo primero que tiene Nicodemo. Y luego Jesús, vea, en el libro, el Evangelio de Juan 3, el versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente: de cierto te digo, le dice, que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Oiga bien, 3:3. Si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. A lo que Nicodemo responde diciéndole a Jesús lo siguiente: ¿puede acaso un hombre ya viejo nacer de nuevo? ¿O puede nuevamente uno que haya nacido volver a entrar al vientre de su madre? Es la pregunta que hace él. Entonces la respuesta de Jesús es esta, dice: de cierto te digo, que si no nacieres de agua y de espíritu, no entrarás. Observen, el 3 le dijo que si no naces de nuevo, tú no verás el reino de los cielos. Pero si no naces de agua y de espíritu, entonces no entrarás. En pocas palabras, o parafraseándolo mejor para entenderlo. Cuando tú llegas a la iglesia y conoces a Cristo, solo puedes ver el reino de los cielos. Pero cuando dejas que el Espíritu sea el que produzca la transformación y el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, tú tienes una garantía de entrar en el reino. Y hay gente en la iglesia viendo el reino, pero no entra. Porque es como Nicodemo, no entiende.
Terminaría Jesús diciéndolo a él: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y quien nace del Espíritu tiene un nuevo nacimiento, tiene un arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar, lo he dicho y lo sabemos, no es llorar, no es estar tirado en el piso. El arrepentimiento es un cambio, es una nueva forma de pensar, es una nueva forma de ver las cosas, es una nueva forma de actuar, es una nueva forma de crecer en la fe, de crecer en Cristo, de manifestar el reino de los cielos sobre esta tierra. Es realmente el entender de cómo funcionan las cosas en el cielo y ponerlas por obra acá, arriesgarse a aquello que no conocemos, arriesgarse a hacer aquello que nunca antes habíamos hecho, arriesgarse a entender y a provocar otras cosas que deben venir aún mayores, a generar una generación poderosa, a hacer cosas que nadie nunca hizo anteriormente, porque ahora tengo una certeza que viene por medio de la palabra y el Espíritu que he recibido, que me lleva a hacer aquellas cosas que Dios prometió desde antes de la fundación del mundo que las podíamos hacer. Entonces hay gente en la iglesia que tiene la Biblia, pero no hace ninguna de estas cosas. No se producen cambios en ellos. Tienen siempre la misma condición, ya sea, no tan solo porque sea la económica, pero sí la espiritual. Y si la espiritual no cambia, entonces genera que sigues odiando, que sigues lamentablemente haciendo mal, que sigues lamentablemente haciendo cosas que te van a dañar a ti. Mire, el que conoce a Cristo de verdad, el que experimenta un cambio, cambia no porque se lo impongan. Cuando usted viene acá a esta iglesia, nadie le dice a usted: así es como tienes que vestirte, así es como tienes que peinarte, así como tienes que hacer tal cosa. Deja esto, deja lo otro. Te lo voy a recomendar, sí, pero nadie te obliga. Entonces hay gente que cree que porque en ese momento, bueno, ahora estoy en la iglesia, ahora no puedo fumar, ahora no puedo tomar, ahora no puedo hacer tal cosa. No es prohibición, y esta es la gran diferencia. El que tiene un arrepentimiento conoce el amor de Jesús, y producto del amor de Jesús cambia. Él cambia voluntariamente porque entiende: no puedo seguir fumando, no puedo seguir tomando, no puedo adulterar, no puedo mentir, porque el amor de Cristo me hace ver y entender las cosas. A eso se refiere en lo que dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No es obligado. En una oportunidad hablé con alguien que estaba acá en la iglesia y después de eso se molestó y se fue. Me decía que había nacido en el evangelio y que tenía, 40 años en el evangelio y que era bueno, que a la gente la tenían que obligar a que cambiara, a que dejara las cosas, porque eso salvaba a la gente. Pues déjame decirte lo siguiente: no he conocido a ninguno que obligado le sirva a otro que no se considere un esclavo. Y hasta donde yo sé, el servirle al Señor es voluntario, no es obligación. Si no entiende eso, usted no es apto para ser salvo. Porque no es producto, el cambio que se genera en ti no es producto del amor del Señor. Por eso, el estar en la iglesia o simple y llanamente tener una Biblia no te garantiza. Aquí vemos que 5 insensatas tenían la palabra del Señor. La tenían y quizás no hacían lo que debían hacer, pero estaban allí y estaban en la iglesia, porque el Señor dice que eran 10 y que 5 tenían aceite y las otras no. ¿A qué se debe esto? El aceite es asociado con la unción del Espíritu. El aceite representa la presencia del Espíritu en nuestras vidas. El aceite representa ese fuego que arde en nosotros. Y eso te da y te trae revelación de la palabra. Eso hace que cuando tú leas la Biblia no te dé sueño, no te aburra, sino que te dé entendimiento y te dan ganas de seguir leyendo, de seguir conociendo, de seguir buscando más revelaciones sobre la misma palabra. Pero a veces nosotros en eso de ocuparnos de otras cosas nos dejamos arrastrar y nosotros cedemos ante eso. Así que, ¿cuántos de nosotros tenemos Biblia en casa y estamos orando y estamos pidiéndole al Señor que nos dé la revelación de las escrituras que estamos siguiendo?
¿Hay cambio en nosotros? ¿O simple y llanamente somos como Nicodemo? Que Nicodemo lo primero que le dice a Jesús es que sabe que viene de Dios. De hecho, Nicodemo sufre un impacto, sufre un cambio. Más adelante veríamos y diríamos, veremos nosotros a Nicodemo defendiendo a Jesús cuando lo quieren juzgar en su ausencia. Y le dice a ellos allí, le dice a los otros miembros del Sanedrín, y le dice, ¿acaso nosotros podemos juzgar a alguien que no esté presente? Y le reprocharon eso a él y le dijeron, ¿acaso tú también te convertiste en discípulo ahora o seguidor de Jesús? Había sido impactado, sufrió un cambio. En el momento, déjeme decirle, en el momento en que a Jesús lo crucifican, Nicodemo estaba allí. O sea, hay un cambio y esos cambios se notan, esos cambios se ven. Eso es lo que dice la gente a veces cuando te mira a ti y dice, algo tienes tú. Algo pasó contigo. O sea, dime qué es lo que tiene. No solamente son las facciones que tú puedas tener, es ese gozo, es esa juventud inclusive que puede reflejar esa energía. No es solamente eso, sino que ellos saben que hay algo que hay en ti. Ellos no saben cómo identificarlo, ellos no saben cómo expresarlo, pero saben que algo ha ocurrido contigo. Algo hay allí. Algo pasó. Algo está ocurriendo. Entonces, nosotros debemos estar claros en este tipo de cosas que ocurren en la iglesia. Por eso debemos buscar aún más. Por eso en los rediles estudiamos la palabra. Por eso no dejamos de predicar. Por eso no dejamos de enseñar. Por eso no dejamos de buscar. Por eso no dejamos de orar. Por eso no dejamos nosotros de estar haciendo lo que Dios nos manda hacer. A propósito, nosotros cuando digo que no dejamos de orar, usted en cualquier momento, usted me pide la oración o pide la oración acá en la iglesia y seguimos orando por su situación, por su condición, por lo que sea que esté pasando. Nosotros estamos dispuestos a orar. Quizás no podemos ir en todos juntos a orar a su casa, a buscarlo, a visitarlo por todo lo que estamos pasando. Pero en un momento dice el Señor que oremos nosotros en todo tiempo, juntos, a mano alzada, sin ira y sin contienda. No importa cómo sea, no importa quién sea, yo voy a seguir orando. Y eso tiene que estar también con nosotros. En todo momento, en todo tiempo. Entonces observe allí que hay 5 que tomaron aceite y otras 5 no tomaron aceite. La misma palabra que se da en la iglesia a los sensatos, también la reciben los insensatos. Es una decisión suya tomar y entender lo que se le está dando. Yo no lo puedo obligar a usted. Por eso la gente, sobre todo en estos tiempos, viven preguntándome algunas cosas que son evidentes, son obvias, si tú estás acá en este camino. Y yo aprovecho la oportunidad para profundizar sobre el entendimiento y el conocimiento que ellos deberían tener de todas estas cosas. O sea, no le recrimino, no le critico a ninguno, sino que por el contrario, le doy toda la explicación que requiere el caso a fin de que él pueda profundizar más en la escritura y en la revelación que le trae el Espíritu. Porque a cada uno le va a dar revelación de acuerdo al propósito al cual Dios lo estableció. Entonces, ¿qué hace la primera diferencia que vas a ver entonces entre quién tiene garantía de salvación y quién no? ¿Quién es sensato según la palabra y quién es insensato? Tiene que ver con la manifestación del Espíritu, del cambio que se produce cuando nosotros tenemos unción, tenemos aceite. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, si usted no tiene aceite, no puede alumbrar. La lámpara se va a apagar. Entonces debemos estar claros en esto. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz, una lámpara, una luz no se puede colocar debajo de una cama, debajo de un almud, sino que se coloca encima, en una colina, en la parte más alta para que alumbre. Ahora tienes que preguntarte, ¿estás tú alumbrando? ¿A quién le estás dando luz?
¿A quién le estás abriendo entendimiento? ¿A quién le estás hablando? ¿O te está abriendo a ti el entendimiento de todas estas cosas que están pasando? ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cómo lucharlas? ¿Cómo prepararse para lo que viene? ¿Cómo saber y tener certeza de que vienen cosas buenas? De que Dios trae cosas grandes. Que hasta ahora no importa lo que venga, yo lo voy a resistir. Porque después de resistir va a venir las cosas grandes, las cosas buenas. Después Dios hará cosas grandes a aquellos que le son obedientes. ¿A quién estamos alumbrando nosotros? Si no tienes aceite no puedes dar luz, no puedes alumbrar a nadie, tendrás oscuridad. Pero déjame decirte algo, siempre habrá allí un aceite esperando a que tú le des la opción para alumbrar. O sea, no está todo perdido. No es una condición de que te sentencie o te condene a ti. Por el contrario, estamos preparados justamente para recibir lo que viene. Y si el Espíritu hace las grandes cosas, vamos a salir adelante. Ahora, observe usted en el versículo 5 de ese capítulo 25 del libro de Mateo. Dice allí algo. Dice que se durmieron todas. Como el esposo tardaba, como el novio tardaba, se durmieron todas. Y esto es algo que no solamente va a afectar a las insensatas, sino que está afectando a los que dicen ser sensatos. Estamos dormidos, la iglesia se ha dormido, a pesar de que los sensatos supuestamente tienen garantía de salvación. Están durmiendo tal cual como duermen los insensatos. Y es porque la iglesia está dormida y no hace aquello que debe hacer, aquello que le corresponde. Nosotros cedimos, señores, muchas áreas en las cuales nosotros deberíamos desempeñarnos, pero nos enseñaron a veces en la iglesia, y la flojedad de nosotros también nos llevó a quedarnos tranquilos, a acomodarnos y aceptar solo aquello que me parecía que estaba bien o que era cómodo, y no abordamos. Esa es la razón por la cual a veces difícilmente nosotros vemos a gente cristiana haciendo televisión, haciendo cine o haciendo cualquier otra actividad, haciendo deportes o haciendo... Somos contados en eso, cuando eso debería ser dirigido por nosotros. Las nuevas invenciones, las grandes cosas que vienen, los grandes descubrimientos y los grandes avances, los grandes crecimientos deberían estar siendo propulsados por gente que conoce de Cristo y no gente que está dormida. Pero a causa de eso nos dormimos. Observe, dice el Señor que todas se durmieron. Y la iglesia tiene un papel importante en esto. Tiene un compromiso, tiene una responsabilidad. Y tú y yo somos iglesia. Por eso la visión de esta iglesia es enseñar la palabra de Dios. Porque no se trata de conocimiento. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento y ese conocimiento lo tiene del pasado. Y cuando lo tiene del pasado, va a enfrentarse a cosas que ya pasaron. Tenemos que aprender a mirar lo que no se ve. Porque lo que va a ser hecho de lo que no se ve. Así dice la palabra en el libro de Hebreos 11:3. Dice que por la fe fueron hechas todas las cosas por el poder, por la palabra de Dios. De manera tal que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Nosotros somos una generación para llegar a hacer cosas de aquellas que no se ven, no de las que se ven. Y cuando nosotros entendemos esto, dejamos de estar dormidos. Eso es dormir. Le hemos cedido al mundo, le hemos cedido a cualquiera que se le ocurra hacer cualquier cosa, que las maneje, que entre allí. Prohibimos. Vea, es más fácil y más cómodo para nosotros venir y prohibirle a los niños el internet. Porque ahí hay cualquier cantidad de cosas. Deberíamos prohibírselo inclusive a muchos adultos también que se meten allí a buscar otras cosas que no son. Pero si fuese eso establecido por los hijos de Dios, no tendríamos, señores, necesidad de estar prohibiendo nada. Estaríamos claros. Deberíamos avanzar, la iglesia debería crecer, la iglesia debería formarse, la iglesia debe dejar de estar dormida y ocupar de verdad aquello que le corresponde. Hay una voluntad de Dios para con nosotros. Por eso Pablo escribe a la iglesia de Efesios.
Y entonces cuando nosotros estamos leyendo allí a Pablo que le escribe a la iglesia de Efeso y le pone claro esto que te voy a leer y voy a compartir contigo allí. En Efesios 5, 14 al 17, él dice lo siguiente. Por tanto, despiértate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. O sea, despiértate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Observe, la iglesia está durmiendo y no ha tomado la palabra como tal. Por lo tanto, le cuesta avanzar, le cuesta hacer lo que Dios dice. No seamos insensatos, dice, sino que tenemos que ver bien el tiempo en el que estamos, porque los días son malos, dice. No seamos insensatos, sino que seamos entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. No conocemos voluntad de Dios porque teniendo la Biblia la usamos como desodorante bajo el brazo, no la leemos, no buscamos la revelación, no buscamos el Espíritu, no crecemos en ello, no avanzamos en ello. Que la iglesia debe de dejar dormir, debe levantarse, debe despertarse, debe dejar que el Espíritu sea el que le esté despertando, el que le esté llevando, el que le esté guiando en todas las cosas. Observe que todo el mundo estaba dormido, los que conocen y los que no conocen, los que tienen unción y los que no tienen unción. Durmiendo nosotros no podemos llegar a ningún lado. Entonces vemos allí, observe, que de repente dice allí, después de eso, que hay un clamor, o escucharon una voz que dice, viene el esposo. Y entonces las insensatas que no tenían aceite fueron corriendo a las que tenían aceite y le dijeron, danos de tu aceite. Señores, la salvación es individual. Danos de tu aceite, le dijeron. ¿Y qué le respondieron las otras? Le dijeron, para que no te falte a ti, ni me falte a mí, vayan a los que la venden y compren aceite, para que no se apague tu lámpara. Pero te tengo no muy buenas noticias. La unción, señores, no se vende, tampoco la puedes comprar. No se vende. Si en algún lado te aparecieron por allí que te venden unción, se puede transmitir, se puede trasladar. Cuando te impongo las manos, te impongo ese momento unción, espíritu, pero no necesariamente se va a quedar contigo. No lo puedes comprar. Simón el mago se presentó delante de Pedro un día y le dijo que le vendiera, que le diera de eso que tenía él y que él estaba dispuesto a pagarle. Y Pedro le dijo, perezca tú con tu dinero. Aunque él no se murió en ese momento, pero eso no se lo podía vender, eso no lo podía entregar, porque ni siquiera Pedro lo podía hacer. No, aunque él quisiera, no lo podía hacer, porque es por gracia que nosotros lo tenemos y tenemos la unción del Espíritu, que es lo que da la revelación. Entonces, cuando quieres hacer eso, cuando quieres entrar eso, tú no puedes. La unción mía no te la puedo dar, mi salvación no te la puedo dar, aunque quisiera, no te la puedo entregar. Les he dicho a ustedes que tengo a un trabajador en mi empresa que él dice que él, cuando llegue al cielo, él tiene la entrada seguro porque su jefe era pastor. Y no me canso de decirle, mira, eso no funciona así. Tienes que buscar de Cristo, tienes que buscar del Señor, tienes que hacer eso. ¿Y tú crees de verdad que eso te va a salvar? ¿Crees que porque tienes Biblia y eso te va a salvar? Tiene que producirse un cambio. Tienes que tener un encuentro con el Señor. Tienes que hacer como hizo Jacob. Dice, Señor, yo voy a estar aquí, no te voy a soltar hasta que me bendiga. Ese es el cambio, ese es el entendimiento. Eso es lo que viene del Señor. Tal cual, luchando con el ángel, luchando con el Espíritu, luchando con el Señor en oración. Y quizás en ayuno también metido allí. Decirle al Señor, Señor, no te dejo hasta que tú me bendigas.
digas, y te cambia el nombre. Esa es una lucha. Eso es algo que nosotros debemos tener allí. Así que no te lo puede vender nadie. No te dejes engañar. No creas. Tienes tú que buscar del Señor. Si alguien aparece y alguien quiere garantizarte tales cosas, olvídalo. No puedes comprarlo. Aunque alguien quisiera, no lo puedes comprar. Es por gracia, señores. Una iglesia que duerme, una iglesia allí entre los muertos, ¿qué puede hacer? ¿Qué le toca a la iglesia hacer? Aprovechar ahora, predicar, enseñar, mostrar la grandeza del reino, meterse en oración, leer, entender y entonces compartir con aquellos que no conocen, aquellos a que sabes que les puedes salvar la vida, aquellos que puedes ayudar a llegar a Cristo, a entender las cosas, a crecer en la fe, a crecer en todo lo que tiene el Señor para con nosotros. Hay gente que va a estar en esa división constante de los que son sensatos e insensatos. Y hay gente que te va a decir, bueno, pero no necesariamente tengo que hacer todo eso. Eso de estar yendo a la iglesia cada vez que hay servicio o estar orando todo el tiempo. ¿Cómo es eso de orar en la mañana, en la tarde, en la noche? Basta con una vez a la semana. Usted siga conforme el Espíritu le designe, conforme el Espíritu le guíe. Porque vas a encontrar grupos de esas cosas que generan divisiones en la iglesia. Grupos que a veces creen conocer la palabra. Gente que se aprende versículos de memoria para desviar a los demás. Y venir a confrontar lo que ellos mismos no han entendido. O no saben ni siquiera por qué está allí. Viven pensando no sé en qué cosa. Pero que creen que por eso que conocen pueden estar en el Señor. La epístola de Judas, San Judas, en el versículo 19. Judas es un solo capítulo. El versículo 19 habla de esta gente y dice que estos son los sensuales que causan divisiones en la iglesia. Y lo más importante que afirma allí dice, y no tienen el Espíritu. Pero si tú no buscas del Espíritu, tú no puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Tú no puedes discernir entre quién te habla por medio del Espíritu y quién no. Te tienes que buscar de profundizar en la enseñanza, en la palabra, para que puedas entonces discernir entre una cosa y otra y sepa realmente cuándo es la voz de Dios. ¿Estaremos escuchando nosotros la voz de Dios? ¿Estaremos nosotros escuchando la voz de Jesús? Cuando Jesús le habló a sus discípulos y les puso las cosas como eran el reino y les mostró lo malo que estaban haciendo, ellos dijeron que esa era una palabra dura y que quién la podía guardar, quién la podía poner por obra. Les explicó un día acerca del matrimonio y de lo que ocurría y ellos dijeron, si la cosa es así, mejor es no casarse. Mas dice mi Biblia que después que Jesús le dijo todas estas cosas, muchos se fueron. Porque dijeron ellos mismos, dura cosa es hacer esto, es cumplir esta palabra. Y luego Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿acaso se van a ir ustedes también? Pedro respondió y dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Lo que ocurre es que a veces estas palabras suelen ser duras para el cambio que necesitamos experimentar, poder subir de nivel y tomar la promesa que Dios tiene para nosotros. Porque no te puede dar una promesa si tú no cambias. Si tú no eres transformado, si tú no eres preparado para eso, porque si no te mataría. Ahora observe, la tercera cosa que vamos a aprender es que cuando llega el novio y pasa y hay este clamor, entonces todas van a entrar. Yo no sé, dice ahí la Biblia no lo especifica, si lograron comprar aceite las insensatas. Estoy segura que no. Estoy seguro que no. Porque como ya le dije, eso no se vende. Eso no lo puedes comprar en la esquina. Eso no es la gasolina que vas allí y lléname el tanque. O sea, a personas.
En tal caso vas a llenar el tanque con el Espíritu y con el Señor cuando oras, cuando ayunas, cuando estás en esa intimidad con el Señor. Ahí es donde se fortalece tu espíritu, ahí es donde te llenas de esa unción. Son gente llenas del Espíritu y pueden tener la garantía de esa salvación. Entonces dice allí que las que tenían sus lámparas con aceite, cuando pasó el novio, ellas pudieron entrar. Y una vez que entraron, el Señor cerró la puerta. No dejes que te cierren la puerta. Tienes chance, tienes oportunidad. Si hoy estás recibiendo esta palabra, es porque todavía tienes la oportunidad. Entonces observe algo. Cerraron la puerta y así vinieron igualmente las insensatas pretendiendo entrar. Y cuando se presentan allí, le dicen al Señor: Señor, déjanos entrar. Y el Señor dice: nunca os conocí. Nunca os conocí. De cierto, y aquí que no sabes a la hora en que vendrá el Señor. Y si supieras la hora en que ha de venir el novio, el esposo, el Señor, entonces tú estarías velando. La pregunta es esta: ¿estamos velando nosotros hoy? Esto tiene que ver mucho con gente que está en la iglesia. Gente inclusive que puede ser en algún momento usada para hacer milagros. Libro de Mateo, capítulo 7, vemos allí algo que pasa con el Señor, o que le explica el Señor. Mateo 7, versículo 21 al 23. El Señor le está hablando a toda aquella cantidad de gente que está recibiendo el sermón del monte. Y está cerrando justamente esto. Y Él le dice lo siguiente: en aquel tiempo vendrán a mí y dirán: Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No sanamos enfermos en tu nombre? ¿No levantamos los muertos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y yo os diré, dice el Señor, yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Cuando Él dice no todos, es porque algunos entrarán y otros no. Y esos también hicieron milagros. Esos también estuvieron en la iglesia, esos también recibieron la palabra, esos también estuvieron compartiendo, esos también quizás oraron, esos también quizás hasta ayunaron, pero no produjeron el cambio interior, no produjeron el cambio en el corazón, no produjeron el cambio en su vida, no produjeron realmente aquello que debía servir de puente para aquellos que no conocían al Señor, para que se acercaran a Él. No hicieron, no obedecieron la palabra, no la pudieron, porque el que entra, el que guarda la palabra, ese es el que va a entrar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, sino el que guarda, el que hace la palabra del que me envió, del Padre que está en los cielos. Entonces hay una gran diferencia entre los que ponemos la palabra por obra y las que simple y llanamente lo recibimos y lo guardamos. ¿Tenemos lámpara? Sí, tenemos lámpara. ¿Podemos estar allí haciendo las cosas? Sí, estamos allí. ¿Que tenemos penalidades como todos los demás? Sí, igual. Pero hay unos que se van a quedar y otros que no van a poder entrar. Alguien me dijo justamente y me hizo referencia en lo siguiente, y quiero que lo tenga usted muy pendiente. Y me hizo esta pregunta: ¿Dios es todopoderoso? Digo, claro, Dios es todopoderoso. ¿Y Dios puede quitar todo el mal de una sola vez? Sí, también lo puede quitar. Tiene todo el poder para eso. Entonces, si Dios hace eso, es bueno, ¿verdad? Me dijo la persona. Yo sabía más o menos que venía con alguna cosa extraña. Y entonces, yo sí, claro, no hay nadie mejor que Dios. Y nadie es bueno sino Dios. Entonces, si Dios es bueno y tiene el poder para quitar eso, ¿por qué no ha quitado toda esta pandemia? ¿Por qué no ha acabado con todo esto?
Digo, porque si Dios hiciera tal cosa, lo primero que quitaría es a personas como tú. Y se sorprendió, se molestó, y dijo, sí, y eso es válido. Porque no tienes arrepentimiento. Si eso tendría que ocurrir, si tendría que venir el Señor y venir ahora, como a veces algunos piden, ¿cuándo? ¿Por qué no vienes, Señor? ¿Por qué no vienes ahora? Pues posiblemente el Señor no viene o no ha llegado todavía porque el primero que tendría que llevarse es a esa persona y no tendría ninguna opción de entrar al reino, de escuchar esta palabra y convertirse, transformarse. Pedro dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Allí él dice lo siguiente: ninguno tenga por tardanza la promesa de Dios, porque 1000 años para el Señor es como un día, y un día son como 1000 años para el Señor. Así que ninguno tenga por tardanza las promesas de Dios, sino que Dios quiere que todos procedamos, espera para que todos procedan al arrepentimiento y puedan entrar al reino de los cielos, al cambio que estamos esperando, al cambio que todos queremos experimentar, en donde todos queremos vivir, salir adelante, que de ahora en adelante no solamente la Biblia no sea un adorno en ti, en tu casa o contigo en ningún lado, sino que verdaderamente sea una antorcha en tus manos para alumbrar, que verdaderamente te unja con aceite, que el Espíritu está allí para recibir la revelación, que tú puedas obrar y hacer conforme a lo que te esté mandando. Aunque parezca imposible, la iglesia puede entrar y tomar las posiciones de eminencia que les correspondan, que los grandes descubrimientos, que todo lo que venga nuevo sea guiado y hecho por gente que le cree al Señor, poniendo por obra esto, apartando toda religión, apartando todo legalismo. Nos levantemos firmes creyendo que el Señor hará grandes cosas con nosotros, sabiendo que de todo esto, si estamos juntos, humillados delante del Señor, podemos salir y fácilmente de que ya no nos gobierne gente que no piensa sino por ellos mismos, gente neófita, gente que no sabe ni siquiera dónde está parado, y que nosotros ocupemos realmente la posición de eminencia que corresponde. El gobierno del reino de los cielos se establezca sobre esta tierra y podamos todos salir adelante en todo tiempo, y que en ningún momento venga nadie y no le echemos la culpa a Satanás, sino que nosotros, tomando el poder y la autoridad, no dejemos que Satanás entre, sino que por el contrario, parados, firmes en la fe, con ese escudo, impidiendo que los dardos lleguen a nuestra mente, nos levantemos seguros de que Dios hará grandes cosas con nosotros. Es necesario poder entender esto. Es necesario saber, la iglesia debe dejar de estar dormido, de estar cargando ese libro bajo el brazo y hacer lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos seguir, señores, en esta situación. Vamos a crear, vamos a hacer las cosas, vamos a unirnos, empezando por la familia. Vamos a amarnos verdaderamente, que el amor de Dios prevalezca en todos nosotros. Que podamos entonces nosotros ocuparnos, ayudar a alguien más que esté en problemas, que esté en situaciones adversas, y si nosotros podemos darle inclusive una palabra o ayudarlo con cualquier otra cosa, lo podamos hacer, podamos cambiar, podamos experimentarnos. No sé a quién le sirve a usted, no sé en qué condición está, pero hoy es un día para venir a Cristo. Hoy es un día para llenarse de aceite. Hoy es un día para tener la unción, para no solamente pasarlo, para que nadie pueda decir yo estoy pasando aceite o se me está perdiendo el aceite. Que el aceite que te dan cada servicio, ahora mismo que lo estás recibiendo, tú lo puedas usar eficientemente, tú lo puedas poner al servicio del reino de los cielos, que tú puedas entender estas cosas y salgamos todos adelante. Así que pues preparémonos allí para nosotros podernos entregar a Cristo. Pídale al Señor allí donde está, y dígale a Jesús que salve su vida. Reconózcalo. Dígale al Señor: Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Sé que tú eres el único, Señor, que puedes traer la revelación a mí. Que si el Espíritu todavía no tiene control de mi vida, yo te lo entrego en tus manos, porque yo por mi propia cuenta no lo puedo hacer. Así como me has lavado de todo pecado y de toda maldad, límpiame pues de toda incertidumbre, de toda incredulidad.
Que todo nublamiento de mi mente, entenebrecimiento de mi mente sea quitado y que venga la luz. Haz que arda ese aceite, esa lámpara sea encendida dentro de mí. Señor, ya te lo dije, te lo pido, Señor. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Porque yo quiero que ahora esté inscrito en el libro de la vida mi nombre, Señor. De ahora en adelante podrás contar conmigo. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por las naciones y vamos a orar allí donde usted está. Levante ese clamor. Y ahora, si esta palabra le ha ayudado, le ha servido, ore también para que los demás lo reciban. Padre, te doy gracias en este día y te pido encarecidamente en el nombre de Jesús que seas tú abriendo el entendimiento, Señor, de aquellos que deben venir e incorporarse a la iglesia, que deben formar parte de las filas del reino de los cielos. Yo hoy oro, Señor, para que tú des fortaleza a las madres necesitadas, a los padres necesitados, a los niños, Señor, aún los que están en condición de abandono, que así como tú dices en tu palabra, que tú guardas a tus polluelos, como la gallina guarda a los de ella, así mismo nos guardas a nosotros, así mismo te ocupes pues de aquellos que están en situación de abandono. Yo oro, Señor, por las naciones, para que tú seas dando sabiduría a los grandes líderes, aquellos que han de estar en la posición de eminencia, para que este mundo cada día se parezca más al reino de los cielos, que aquellos que te entiendan, que te reciban, aquellos que tienen revelación, puedan poner eso por obra, Señor. Yo te pido, Señor, hoy por los enfermos, sánalos, Señor, levántalos. El que está en tristeza, tráele gozo, Señor. El que está en aflicción, hazle saber que no está destruido, sino por el contrario, Señor, que está en tu presencia y todavía tiene fuerza. Así que yo te pido, Señor, que a tu iglesia la prosperes en sobreabundancia, que nos des todo lo que nosotros necesitamos, que este templo que estamos construyendo pueda ser terminado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, te bendigo y te doy toda adoración en todo tiempo, en todo momento, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga, mis amados.